Vamos a 1 Corintios capítulo 6, por favor, versículo 12. Inicialmente habíamos pensado hablar del templo del Espíritu Santo, que está en los versículos 19 y 20, pero estudiando lo que han dicho otros hermanos con respecto al tema y estudiando el contexto, se hace inevitable hablar, porque de eso se trata básicamente el pasaje de Corintios acerca de la inmoralidad sexual. Así que vamos a leer y vamos a estar considerando desde el versículo 12 al 20 con la ayuda del Señor. Dice así: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermanos, yo quisiera como objetivo para este sermón, este mensaje, tener que nos llevemos dos ideas claras. La primera, que existe un grave peligro en la inmoralidad sexual. Existe un grave peligro en la inmoralidad sexual. Y aclaramos, cuando hablamos de inmoralidad sexual, no estamos hablando solamente de aquel que va y se acuesta con una mujer sin ser su esposa, sino también aquellas cosas que nosotros pensamos, como dijo el Señor Jesucristo, que cuando nosotros pensamos como varones y codiciamos a otra mujer, ya hemos adulterado con ella. Lo mismo pasa para el caso de las mujeres, por supuesto. Incluye los pensamientos, incluye los hábitos que nosotros podamos llegar a tener que deshonran a Dios y que son inmorales. Entonces, conocer que existe un grave peligro en la inmoralidad sexual, pero también conocer que la inmoralidad sexual es un grave pecado. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es un templo. Miren, la inmoralidad sexual es grave siempre, aún entre las personas inconversas, porque están violando la santa ley de Dios, pero mucho más en un cristiano. Entonces existe un grave peligro en la moralidad sexual y nuestro cuerpo es un templo del Espíritu Santo, por lo tanto es grave mayormente la inmoralidad sexual. Miren, los corintios tenían un grave problema, en el cual nuestra sociedad de alguna manera ha caído también. ¿Cuál era el problema de los corintios? Que se parece mucho a nosotros. Bueno, los corintios vivían en un lugar donde el pecado sexual era moneda corriente. Ir con una prostituta era algo corriente. De hecho, la palabra para definir a alguien que se iba con una prostituta llegó a ser corintianizar. Corintianizar vino a ser sinónimo de ir con una prostituta. Y entre los problemas, que son varios los problemas que tiene la iglesia en Corinto, Pablo tiene que tocar este tema. Ustedes recuerdan los primeros 4 capítulos, Pablo está hablando de las divisiones dentro de la iglesia. El capítulo 5 de 1 Corintios les marca la maldad que ellos habían incurrido por no disciplinar el pecado, y todavía se jactaban de cuán buenos eran ellos, cuán tolerantes eran ellos que no habían disciplinado. Por eso dice, es vana vuestra jactancia, no habían disciplinado el pecado. El capítulo 6 habla de las demandas legales, empieza hablando de las demandas legales entre hermanos, y llegamos a esta última parte del capítulo 6 donde habla francamente de la inmoralidad sexual. Entonces, dicho esto a modo de introducción, vamos a meternos de hecho en estos dos bloques que tiene este mensaje, respondiendo a estas dos inquietudes que tenemos en esta mañana: entender la gravedad del peligro de la inmoralidad sexual y la gravedad porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. A su vez, cada uno de estos bloques va a tener 3 subpuntos. El primer bloque, cada punto
va a tener una letra D. Les digo esto para que ustedes se puedan acordar y para los que toman nota. 3 letras D. El segundo bloque, 3 letras P. P de papá. Entonces vamos a ver el primer punto. Existe un grave peligro en la inmoralidad sexual. Miren, aquel que siendo cristiano, llamándose cristiano, vive en el pecado de inmoralidad sexual, en su mente o en su corazón, y no se arrepiente, tiene que considerar francamente si es un hijo o una hija de Dios. Debe considerarlo atentamente, y si ha caído en ese pecado, debe ir y arrepentirse y pedirle perdón al Señor. ¿Por qué? Porque los versículos que no leímos, del 9 al 11, nos aclaran que aquellos que practican tales cosas justamente no son cristianos. El cristiano tiene algo que lo define, que es la presencia de Dios en él, y es un templo del Espíritu Santo. Pero aquellos que viven en pecado y no muestran signos de arrepentimiento están dando claras evidencias de que no son cristianos y que no tienen al Espíritu Santo. Dice el versículo 9 de 1 Corintios 6, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Y aquí, cuando dicen no erréis, la Biblia de las Américas traduce no os dejéis engañar. Es importante porque quizás hemos crecido o hemos entendido mal la palabra de Dios y hemos entendido que la libertad que tenemos en Cristo nos da libertad para hacer cualquier cosa. Acá te dice, no te dejes engañar. No es así. No erréis, no os dejéis engañar. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Versículo 11, y esto erais algunos, mas ya ahora habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, puestos aparte, ya habéis sido justificados, estamos cubiertos con la sangre preciosa de Cristo, en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahora, yo quiero que consideremos, partiendo de esta base, que aquellos que viven sin arrepentimiento, sumergidos en el pecado sexual, no son de Cristo. Si no se arrepienten, están dando muestras de que no son de Cristo. Ahora, aquellos que somos de Cristo, nosotros debemos tener conciencia de por qué es grave este peligro, el pecado de inmoralidad sexual. Dicho, antes de entrar en esta parte, quiero decirles una cosa, antes que me olvide. ¿Ustedes saben cuál es el día de la semana en que más se visitan sitios pornográficos? La industria de la pornografía es algo millonario. Es increíble la cantidad de millones que mueve. Pero ¿saben cuál es el día de la semana en que más se entra a ver pornografía en el mundo estadísticamente? El día domingo. ¿Saben por qué? Porque es algo que Satanás hizo para que las personas, en vez de estar adorando a Dios, estén caminando al infierno. Entonces, entramos ya ahora sí en cuál es el peligro del pecado sexual. La primera D, el pecado sexual, la inmoralidad sexual, es grave porque daña. La segunda D, el peligro del pecado sexual radica en que te domina. Y la tercera D es que el pecado sexual es grave porque degrada el propósito que Dios le dio a nuestro cuerpo. Versículo 12, dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. De alguna manera, los corintios, se supone que hasta quizás habían tomado de las mismas palabras del apóstol Pablo a los Gálatas, diciendo que tenemos libertad en Cristo, para transformar esa libertad en libertinaje. Y habían hecho una especie de refrán o de lema, todo me es lícito. Entonces Pablo tiene que a los corintios aclararles de qué estamos hablando cuando hablamos de que somos libres. Somos libres en Cristo para hacer todo y todo nos es lícito dentro de lo que es lícito, dentro de lo que no está mal. Entonces Pablo aclara y dice, todo me es lícito, mas no todo conviene. Ahí la palabra conviene es la palabra sunfero, que significa útil. Mira, estamos viendo el primer punto. El pecado sexual, la inmoralidad sexual daña. No es algo útil, evidentemente. Dios va a perdonar el pecado. Si uno que ha caído en ese pecado tiene esperanza, si va y corre a Cristo, huyendo de la fornicación, huye a Cristo. Dios va a perdonar, pero hay un precio que pagar. Hay una consecuencia, elevado precio por la paga de ese pecado, como consecuencia de ese pecado. ¿Saben por qué? Porque ningún otro pecado daña tanto como el pecado de inmoralidad sexual. No estamos hablando que este sea el peor pecado, pero es el peor pecado porque es el pecado que más daña. Es el pecado que más daña. Y dice John MacArthur que el pecado, y con propiedad, que el pecado de inmoralidad sexual destruye más que el alcohol y que las drogas juntas.
El pecado de inmoralidad sexual ha destruido más familias, más vidas, más matrimonios, más proyectos de vida que las drogas y el alcohol juntos. Vamos a hacer un poquito de teología bíblica, podríamos decir de alguna manera, y vamos a ver en el Antiguo Testamento cómo la Biblia nos enseña con respecto a esto. Vamos a Proverbios capítulo 5. Proverbios capítulo 5. Vamos rapidito porque vamos a pasar muy rápido por Proverbios 5. Simplemente para ustedes, yo voy a ir mencionando cosas, ustedes tengan su Biblia abierta en Proverbios 5 y vamos a ver todo lo que hace el pecado de inmoralidad sexual. Capítulo 5, capítulo 6, vamos a ver. Bueno, vemos que en primer lugar, el capítulo 5 empieza hablándole Salomón a su hijo, le dice, hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Miren, en primer lugar, el pecado de inmoralidad sexual te promete algo que vos no llegás a obtener. Lo que vos ves, lo que vos esperás, no lo vas a obtener, como nos dice ahí el versículo 3 y 4. Vos esperás algo agradable, algo que estimule tus sentidos, y lo que va a terminar pasando es que vas a quedarte con algo amargo. Es algo sutil. Dice el versículo 8, aléjate de ella. Dice el versículo 9 que aquellos que caen en pecado de inmoralidad sexual van a dar su honor a los extraños. Vas a salir perdiendo. Dice el versículo 9 que vas a terminar con gente cruel. Dice el versículo 10 que vas a perder dinero. ¿Cuántas personas hay? ¿Cuántos hombres? Ustedes los conocen seguramente. Hombres que no dan abasto con su economía porque han caído en el pecado de inmoralidad sexual y tienen 3 o 4 familias que mantener y nunca pueden mantener a ninguna. ¿Por qué? Por el pecado de inmoralidad sexual. Y dice que al final, el versículo 11 lo leemos, y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo y digas, ¿cómo aborrecí el consejo? Y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado en medio de la congregación y de medio de la sociedad y de la congregación. Mirá, hay una consecuencia necesaria del pecado de inmoralidad sexual que te va a hacer gemir. Pero acá también está hablando de cuando llegues a ser viejo. Cuando pases tu vida y no hayas perdido esta batalla. Ya vamos a ver más adelante que esta batalla no es solo para una etapa en la vida, es para toda la vida. Pero además, cuando llegues al final de tu vida, vas a gemir. Cuando tu cuerpo esté cansado, cuando ya no tengas vigor y cuando hayas usado tu cuerpo para lo que deshonra a Dios en lugar de para lo que honra a Dios. Vas a gemir y vas a decir, ¿cómo aborrecí? ¿Cómo perdí mi vida? Te vuelvo a decir, este no es un mensaje para jovencitos o para jovencitas, este es un mensaje para cada uno de nosotros. No te deja, pecado que no te deja más que remordimiento, dolor y agonía. Mira, el pecado, el sexo no es malo. Dentro del matrimonio, dice el versículo 15 al 19, que Dios lo inventó el sexo. Dice, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Dios inventó el sexo, pero atención, lo hizo dentro del matrimonio. Dios dice que sea bendito el lecho sin mancilla, allí en Hebreos. Mira, hay una cosa que vos tenés que tener presente y yo tengo que tener presente. Dios está mirando. Dios está mirando. Versículo 21. Porque los caminos del hombre están ante los ojos del Señor, de Jehová, y Él considera todas sus veredas. Allí cuando vos estás solo, Dios está mirando. Allí cuando vos estás rodeado de una multitud en el tren, en el colectivo o solo en una parada, Dios está mirando. Los caminos del hombre, tus caminos, están delante de los ojos de Dios. Capítulo 6, vamos, versículo 25.
Debemos huir del pecado. Fíjate lo que dice: no codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Con una sola mirada el hombre puede caer en el pecado. Las mujeres tienen otra forma de ser seducidas. Quizás si trabajan, reciben en el trabajo atenciones que el marido gentilezas que el marido no le proporciona. Quizás van a comprar y les responden con amabilidad, siendo que el marido la trata mal. Y eso es seductor para la mujer. La mujer también puede ser seducida. No seamos ingenuos. Nosotros, tanto varones como mujeres, debemos huir del pecado de inmoralidad sexual. Y dice el versículo 26 del capítulo 6 que el hombre es reducido a un bocado de pan y que la mujer caza la preciosa alma del varón. Y me viene a la mente la historia de Sansón. Aquellos que estamos leyendo la Biblia en un año nos toca leer esto estos días. Sansón, un hombre poderoso, dice que él cayó en ese pecado de inmoralidad sexual y que permanentemente le estaba preguntando a la mujer cuál era el secreto de su fuerza, cuál era el secreto de su fuerza, cuál era el secreto de su fuerza, hasta que Dalila lo volvió loco. Y ese hombre poderoso se transformó en un bocado de pan. Algo que vos agarrás y te lo comés fácilmente. Ese hombre que mató a 1000 con una quijada cayó como un bocadito. El pecado sexual, hermanos, es poderoso. Nosotros tenemos un Dios más poderoso y debemos correr a Él. Dice el versículo 27 al 31 que te vas a quemar. No podés salir ileso del pecado sexual. Lo leemos. Dice así: ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocare. No tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre, pero si es sorprendido pagará 7 veces, entregará todo el haber de su casa. Es falto de entendimiento, dice el versículo 32. Corrompe su alma el que tal hace. El versículo 17, no lo busquen, del capítulo 9, dice que allí va, a donde él va a parar con ese pecado, es donde están los muertos. Mira, 1 Corintios 10:8 nos dice que 23.000 personas murieron del pueblo de Israel en un día por adulterar. La Biblia del Antiguo Testamento también nos cuenta la historia de David. David estaba haciendo lo que no tenía que hacer, estaba de alguna manera desocupado, y él vio a Betsabé, la codició, siendo mujer casada, la tomó para él, cayó en asesinato, se dio el gusto, podríamos decir. Pero ¿saben qué? Él pasó una agonía tremenda, hasta que se arrepintió. Él enfermó, Dios lo perdonó, pero vivió aislado y enfermo todo ese tiempo. ¿Y sabes qué? Nunca, jamás se pudo deshacer de las consecuencias de su pecado. Ese pecado destruyó su propia vida, destruyó su familia, destruyó sus hijos. El pecado de inmoralidad sexual. El pecado de inmoralidad sexual te daña. La segunda idea es que el pecado de inmoralidad sexual te va a dominar. Dice el versículo 12 también en su última parte: todas las cosas me son lícitas, otra vez el refrán, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Yo no me dejaré dominar de ninguna. Ahí está hablando de, esa palabra dominar está hablando del dominio que ejerce. Estar bajo el dominio o el poder de algo. Ser esclavizado. Y no hay nada más esclavizante que el pecado de inmoralidad sexual. Los corintios, miren qué vivos que eran. Decían, nosotros somos libres, podemos hacer cualquier cosa, pero en nombre de la libertad, de una falsa libertad cristiana, porque eso no es la libertad cristiana, estaban perdiendo la libertad en Cristo, se estaban haciendo esclavos. Fíjate que en el pecado de inmoralidad sexual hay un cierto progreso, una cierta progresión. Vos tenés que escapar del pecado de inmoralidad sexual. Apenas empiezan los primeros síntomas. Apenas viene la tentación, salir huyendo para el otro lado, porque existe una progresión. Existe una progresión. Y nunca te satisface y vas a terminar cayendo en lo profundo de la letrina. Debo ejercer dominio propio. La Biblia nos enseña en 1 Tesalonicenses que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Que tengamos nuestro propio cuerpo, ahí dice, algunas traducciones esposa, pero la palabra es vaso, su propio cuerpo, en santidad y honor. Romanos 8:13 nos dice que debemos matar la carne, si no te vas a volver víctima de tu propio deseo. Vamos a Mateo 5, por favor.
Mateo 5, 27, 30. 27 al 30. Mateo 5, 27 al 30. El Señor Jesús, en el Sermón del Monte, dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. O sea, el Señor está diciendo, toma las medidas que tengas que tomar. No proveas para los deseos de la carne. Si tenés que tirar un celular a la basura, tíralo. Si tenés que romper la televisión, rompela, porque tu alma vale más. Si tenés que dejar una amistad que te lleva a pecar, déjala, porque tu alma vale más. ¿Qué hacía Pablo? Pablo dice en 1 Corintios 9:27 que él golpeaba su cuerpo. No es que se estaba pegando piñas, pero espiritualmente él estaba luchando contra su carne. Ahí la palabra está dando la idea que le daba una trompada y le ponía un ojo morado a su propio cuerpo, luchando contra su cuerpo para no ser descalificado, noquear a la carne, porque si no lo hiciera, podía terminar descalificado. ¿Cuántos hermanos queridos conocemos que han quedado descalificados? Que venían corriendo la carrera bien, pero cayeron en el pecado de inmoralidad sexual y quedaron descalificados. ¿Cuántos pastores hay que han caído en el pecado de inmoralidad sexual y su carrera pastoral terminó? Nosotros hemos de restaurar a un pastor que cae en la inmoralidad sexual, restaurar como hermano, apoyarlo, pero nunca puede volver a ser pastor. Sería muy difícil que vuelva a ser pastor. ¿Saben por qué? Porque cuando Dios establece el estándar para los pastores, que dice que tiene que ser irreprensible, lo mismo los diáconos, está estableciendo el estándar para toda la iglesia. Pero el pastor, el diácono tiene que llegar a esa meta sí o sí, y todos los demás cristianos también. Ahora, si yo bajo el estándar y permito y consiento, como los corintios, la inmoralidad sexual, las leyes de Dios, el estándar de Dios, aquello que Dios quiere, va a ser degradado. Y vamos a nuestro tercer punto. No solo daña, no solo te domina el pecado de inmoralidad sexual, degrada el propósito del cuerpo. ¿Y cuál es el propósito del cuerpo? Veamos el versículo 13. Dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a los otros destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación. ¿Para qué es el cuerpo? Sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Miren, el pensamiento de los corintios era este. Yo tengo hambre, ¿qué hago? Como. Yo tengo deseo sexual, ¿qué hago? Lo satisfago. ¿Está bien eso? Suena bien, suena lógico, pero está errado. ¿Por qué está errado? Porque una cosa es el estómago, cuando ahí dice las viandas, la palabra es estómago, es decir, la comida es para el estómago, ¿bien? ¿Estamos de acuerdo? Es algo biológico, podríamos hablar en un plano horizontal. En el cielo probablemente haya comidas ricas, pero no vamos a tener que comer para vivir. Acá tenemos que comer para vivir, si no nos morimos de hambre. Pero cuando estamos hablando de nuestra relación con Cristo, nuestra relación vertical, es algo diferente. Y mi cuerpo es parte integral de mi relación con Cristo. A veces hablamos de ganar almas. Sí, ganamos almas, pero las almas vienen con un cuerpo. Nosotros vamos a vivir con ese cuerpo transformado en el cielo. Por eso es importante nuestro cuerpo. Es para el Señor. El Señor te dio un cuerpo para que vos le glorifiques con Él, para que vos vivas para su gloria y su honra. Esto es así porque dice que Dios nos va a levantar, nos va a resucitar. Versículo 14. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Quiere decir que nuestro cuerpo trasciende lo que es el plano temporal, el día a día de acá sobre la tierra. Nuestro cuerpo, así como lo vemos, va a ser transformado, renovado, transformado para poder vivir en el cielo. No es temporal. No es temporal.
Hasta acá hemos visto los peligros del pecado de inmoralidad sexual. Ahora vamos a ver el motivo principal por el que no debemos cometer ese pecado. No solo porque daña, domina, degrada el propósito de Dios, sino porque nuestro cuerpo, si sos un hijo, una hija de Dios, es un templo del Espíritu Santo. Y esto nos tiene que hacer pensar mucho en esta mañana. Y debería a cada uno de nosotros hacernos salir, no digo compungidos, quizás sí, no sé tu caso, pero sí pensando en la realidad profunda de lo que estamos hablando, que excede, como hablaba con un hermano antes de la reunión, lo que es la inmoralidad sexual. Hablamos de la inmoralidad sexual porque Dios quiso poner en este pasaje, hablar de este tema, que somos templo del Espíritu Santo en relación con la inmoralidad sexual. Pero si nosotros somos templo del Espíritu Santo, esto excede la inmoralidad sexual. Va a dominar lo que comemos, lo que hacemos, lo que descansamos, qué llenamos nuestra mente, con qué llenamos nuestra mente, ¿a qué dedicamos nuestro tiempo? ¿A jugar a los jueguitos? ¿O a leer un libro? ¿O a leer la Biblia? ¿A orar? ¿A dar testimonio? Y yo debo hacerme 3 preguntas, sin desviarme del tema, 3 preguntas a la hora de decidir qué es lo que yo voy a hacer con mi tiempo. La primera es, ¿lo que yo estoy haciendo con mi tiempo va a servir para la extensión del Evangelio? La segunda pregunta, ¿lo que yo estoy haciendo con mi cuerpo va a servir para bendición de la iglesia? Y la tercera pregunta, ¿lo que yo voy a hacer ahora va a hacerme de bien espiritualmente y físicamente a mí? Por eso Pablo más adelante dice en 1 Corintios, todo me es lícito, mas no todo edifica. No todo edifica. Usemos bien nuestros cuerpos. Vamos al primer punto de que el Espíritu Santo mora en nosotros. Y decíamos que son 3P. La primera, nuestro cuerpo es para el Señor. Y esto es una cuestión de propósito. Propósito. ¿Cuál es el propósito de tu cuerpo? Que sea para el Señor. Versículo 13 de vuelta, B. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Mira, la Biblia nunca nos enseña que nuestros cuerpos van a ser destruidos. Dice que van a ser glorificados. No se trata de algo biológico. Dice la Biblia que Dios va a presentar a su iglesia como una virgen casta y pura. Dice Efesios 5:27 que Él la redimió con su sangre para presentársela como una virgen sin mancha. Judas 24 y 25 dice que Él es poderoso para hacerlo. Hermanos, nosotros a veces leemos la Biblia como si fuera una declaración de propósito, ¿no? Como hacemos nosotros, una misión y visión. No, hermano, cuando Dios dice, hace. Dios va a presentarse una iglesia santa y sin mancha. El tema no es, Dios va a presentar una iglesia santa y sin mancha. Dios va a presentar gente lavada por la sangre de Cristo. No es esa la pregunta es, ¿yo estoy en ese cuerpo? ¿Yo soy miembro de ese cuerpo? ¿Yo estoy luchando con el pecado? ¿De verdad estoy luchando con el pecado? ¿De verdad soy consciente que soy templo del Espíritu Santo? ¿De verdad estoy tomando conciencia de lo que soy en Cristo? No por mis méritos, por los méritos de Él, pero lo poderoso que Dios me hizo en Cristo, porque estoy metido bajo la sangre de Cristo. El pecado sexual es malo porque quebranta el propósito de Dios para nuestro cuerpo. Quebranta nuestra relación con Cristo. Nuestro cuerpo fue hecho para Dios. La prueba es que Dios lo va a resucitar, como decíamos. Miren, ustedes conocen quién fue Walt Disney, ¿no? Walt Disney, cuando se enfermó, y mucha gente rica también lo hace, pagó para que su cuerpo sea congelado. Y en algún lugar, que no se sabe dónde, el cuerpo de Walt Disney está congelado, esperando al día que se descubra la solución, el remedio para la enfermedad de la cual murió, con la esperanza falsa de que el día que se descubra el remedio para esa enfermedad pueda volver a la vida. Y eso sale mucho dinero, no es para cualquiera. Ahora, hermanos, nosotros tenemos tal esperanza en Cristo, que gratuitamente nuestros cuerpos, aunque un día nos pongan en la tierra, un día van a resucitar. Y vamos a tener un cuerpo sin pecado, hermano. Yo sé que es duro esto, porque nosotros luchamos contra el pecado de inmoralidad sexual. Cada día, hasta el último día de nuestra vida. Y es una lucha a veces agonizante, y no solo contra el pecado de inmoralidad sexual, contra muchos otros pecados que hay en nosotros. Y es una agonía, pero hermano querido, te traigo buenas noticias en esta mañana. Esa lucha no es para siempre.
No es para siempre. Va a haber un día donde no va a haber pecado, vas a tener libertad total, vas a correr por el cielo y vas a sentirte libre y no vas a tener más que luchar con el dolor que te produce el pecado, porque vas a tener un cuerpo glorificado y vas a estar en la presencia del Señor. En segundo lugar, nuestro cuerpo es uno con Cristo. Es uno con Cristo. Hay una unión con Cristo. Una cuestión no solo de propósito, sino ahora de participación. Participación. Versículo 15 dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? ¡De ningún modo! ¡De ningún modo! ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Pablo dice, de ningún modo, ¿cómo voy a ir con una prostituta siendo que yo tengo al Señor en mí? ¿Cómo yo voy a caer en pecado e inmoralidad sexual si el Señor mora en mí? Sería una blasfemia eso. Cada uno de nosotros, nos enseña la Biblia, los hijos de Dios somos miembros de Cristo. Esto, si pecar de esta manera, sería algo nauseabundo. Si uno peca con adulterio u otro pecado de fornicación, es como una blasfemia, porque somos uno con el Señor. Ahora la pregunta es entonces, ¿es Cristo afectado cuando un cristiano cae en el pecado de inmoralidad sexual? ¿Es Cristo afectado? Bueno, MacArthur responde muy bien porque dice, Cristo no queda personalmente mancillado o marcado con el pecado más que lo que son contaminados los rayos del sol que se reflejan en un depósito de basura. Lo repito para que se entienda. Cristo no queda mancillado o marcado con el pecado más que lo que son contaminados los rayos del sol que se reflejan en un depósito de basura. El sol que se refleja en un basurero, ¿queda sucio? De ninguna manera. De ninguna manera. El Señor es muy limpio. Por eso el Señor podía parar a un cortejo fúnebre como el hijo de la viuda de Naín y tocar el féretro y parar. Claro, si alguien venía y tocaba un féretro, se paraban todos. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Cómo tocas un féretro? Quedaste inmundo. Pero el Señor lo podía hacer porque Él es santo. Él es santo. Por eso Él podía agarrar un látigo y sacar a todos corriendo del templo, porque Él es santo. Y ese Señor santo te hiciste uno, Él no queda contaminado, pero su reputación a los ojos del mundo queda empañada. Su reputación, si un hijo y una hija suya caen en este pecado, queda empañada por causa de la relación que ese cristiano tiene con Él. Por eso decimos que los pastores que caen en este pecado, lamentablemente no pueden volver a ser pastores. Es como un avión. Hace años un hermano había dicho, tu vida cristiana es como un avión que carretea y va volando, pero si hiciste una mala maniobra, nunca vas a poder volar tan alto como hubieras podido llegar a volar. Y es una realidad. Le pasó a David y no te va a pasar a vos. Decía Dami al principio, esto tenemos que ser conscientes que nos puede pasar a cualquiera. No debemos ser necios. No debemos ser como Pedro fue en esa noche. Señor, aunque todos te dejen a mí, yo no te voy a dejar. No, Pedro, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. ¿Saben por qué? Porque el sexo es una unión de dos espiritual, no solo física, espiritual. Por eso dice, serán una sola carne. ¿Qué debo hacer entonces? Debo huir. Dice huid, versículo 18, de la fornicación, del pecado sexual. Ahí la palabra es manténganse huyendo. Manténganse huyendo. ¿Hasta cuándo debo huir? No alcanza con haber huido ayer. Tenés que huir hoy y tenés que huir mañana y para siempre y hasta que te mueras. Dicen que un joven cristiano amaba al Señor, jovencito, quería servir al Señor y tuvo la oportunidad de ir caminando con un venerable anciano, un pastor, una persona con una vida espiritual muy rica, un hombre santo de Dios. Iban caminando juntos, hablando tranquilamente, y de repente vino una chica caminando de frente, provocativa, con un vestido llamativo, y miraron para abajo los dos, y se hizo un profundo silencio. Los dos entendieron qué es lo que estaba pasando. Y de repente el chico con sinceridad le dijo a su maestro, ¿alguna vez se va esto? ¿Alguna vez dejaremos de tener esto?
pensando que este hombre mayor ya lo había vencido, y le dijo, no, cada día hay que luchar contra la tentación y la inmoralidad sexual. Debemos huir, como hizo José, ¿se acuerdan? José huyó, le agarró de la ropa a la mujer de Potifar, pero él salió. Y yo te digo a vos, en el nombre del Señor, salí, huí, no juegues más, huí. Si estás viendo algo que no es bueno, salite de ahí. Si estás leyendo algo que no es bueno, salí, huí. Debo escapar de cualquier situación que nos lleve a hacer concesiones, que nos lleve a transar, que nos lleve a deslizarnos. ¿Sabes por qué? Porque el argumento es este, tenés que huir porque el que fornica contra su propio cuerpo peca. Decíamos que es el pecado que más destruye. Destruye a la persona en lo más íntimo de su ser. ¿Sabes por qué es el pecado que más destruye? Porque no solo se comete con el cuerpo, sino contra el cuerpo. Contra su propio cuerpo peca y te haces un enorme daño. Sugel Michelin pone este ejemplo que es bueno. Vos tenés una Ferrari y te subís a la autopista y vas a 160 kilómetros por hora cuando la máxima es 100. Estás pecando con tu cuerpo. Pero vos ahora subís a la Ferrari, vas a 160 kilómetros por hora, pero antes de salir llenaste tu Ferrarita nueva, limpiecita, toda con basura. Le ponés todas las peores inmundicias y suciedad. Y ahora vas a 160 kilómetros por hora. No solo estás pecando con tu cuerpo, estás pecando contra tu cuerpo. No solo estás rompiendo la Ferrari, no solo estás pecando con la Ferrari, estás pecando contra la Ferrari. ¿Se entiende? El pecado de inmoralidad sexual es contra el cuerpo. Y por último, la tercera P, y esto que vimos hasta ahora, es como una introducción, como un embudo para llegar a este punto. Porque es el templo del Espíritu Santo. Y es una cuestión de pertenencia. La tercera P es pertenencia. Versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dice por sexta vez en esta carta Pablo esta fórmula, o ignoráis, cuéntenla si quieren, yo lo hice, es la sexta vez. O ignoráis, no es de conocimiento común para ustedes, que ustedes tienen al Espíritu de Dios morando en ustedes. Mire, cuando ahí dice templo, ¿saben? Está usando la misma palabra que usa la Biblia para hablar del lugar santo y el lugar santísimo del templo, del tabernáculo. ¿Se acuerdan? El lugar santo y el lugar santísimo donde entraba una sola vez al año el sacerdote, donde Dios manifestaba su presencia. Eso sos vos. Eso soy yo, si somos hijos de Dios. ¿A quién pertenece mi cuerpo? A la luz de ese pasaje, ¿a quién pertenece mi cuerpo? Vos podés decir, porque la misma Biblia lo dice, ¿no? Ahí habla de vuestros cuerpos. Después dice, contra el que peca contra su propio cuerpo. Y vos podés llegar a pensar, pero si es mi cuerpo. Si yo hoy me doy un martillazo en el dedo, voy a decir, ay, me duele mi dedo. Si voy a jugar a la pelota y me esguinzo un tobillo, voy a decir, me esguincé mi tobillo. Es mi cuerpo. Es un cuerpo que Dios te ha prestado, te ha dado para que vos le glorifiques. Y en definitiva, si sos un hijo, una hija de Dios, el cuerpo es de Jesús. De Jesús. ¿Por qué? Porque Él lo compró. Lo compró a un precio altísimo. Dice 1 Pedro 1, 18, 19 que no somos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestra Padre con oro, plata, sino con la preciosa sangre del Señor Jesucristo. No ganamos nosotros al Espíritu Santo, hermanos. No hicimos nada para merecerlo. Dios nos dio el Espíritu Santo de pura gracia y al precio carísimo de la muerte de Cristo en nuestro lugar. Yo te hago una pregunta. Vos vendrías, hoy es domingo, estamos todos acá, nadie lo haría, ¿no? Pero mañana, que es lunes, que no hay nadie en la iglesia, ¿vendrías vos acá, varón, con una mujer que no es tu esposa, y tendrías relaciones sexuales acá en medio de este pasillo? ¿Lo harías? Mujer, ¿engañarías a tu esposo y te irías a un cuartito allá atrás y tendrías relaciones con un hombre que no es tu esposo? ¿Verdad que no?
No profanarías este lugar, porque es el lugar donde nos reunimos a adorar al Señor, donde nos reunimos a estudiar su palabra. Pero ¿sabes qué? Hacer eso no sería nada comparado con hacerlo todos los días en tu casa, en tu mente, con tu propio cuerpo, porque es tu cuerpo, mi cuerpo, el templo del Espíritu Santo. No este salón. No este salón. Vos y yo somos templos del Espíritu Santo. ¿Qué tengo que hacer yo con mi cuerpo? Dice el versículo 20, glorificad, pues, alabad. Pues, ese pues está diciendo en base a todo lo que estuviste escuchando esta mañana, todo lo que estuvimos escuchando, glorifiquemos a Dios. ¿Para qué son los templos? ¿Para qué se construyen templos? Para adorar a Dios. Mi cuerpo es para que el Señor Jesús sea honrado. Mira, huí hoy del pecado de inmoralidad sexual. ¿Cómo podés contaminarte? ¿Cómo podemos caer en ese pecado? Dios nos va a perdonar, pero vamos a pagar un precio tremendo, como pagó David. Y el pecado te va a llegar a controlar, te va a esclavizar y va a pervertir el diseño que Dios tiene para vos. ¿Sabes? Vale la pena recordar lo que Pablo le dijo a los Efesios. El pecado sexual ni siquiera una vez se nombre entre vosotros. Dicen que un hombre fue a un templo, iba a adorar, y es algo gracioso, ¿no? Entra al templo y ve una estatua con un cartel colgado que decía, no adore aquí, esta estatua fue profanada. ¿Cuántos hermanos hay que no pueden adorar al Señor con libertad, en espíritu y en verdad? Porque han profanado su cuerpo, han profanado su mente con el pecado de inmoralidad sexual y no se han arrepentido. Si en esta mañana no sos del Señor Jesucristo, nosotros queremos invitarte. El Señor dice, aunque tus pecados fueren rojos como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, Isaías capítulo 1. ¿Y sabes qué? La Biblia de las Américas en ese pasaje dice, venid ahora, venid ahora, venid ahora. El Señor ahora te llama. Quiero leerles una poesía brevemente que dice así. Un escritor desconocido captó con estas palabras la manera en que la vida se nos escurre entre los dedos. Un escritor desconocido captó con estas palabras la manera en que la vida se nos escurre entre los dedos. De niño reía y lloraba, el tiempo gateaba. De joven soñaba y hablaba, el tiempo caminaba. Cuando llegué a adulto el tiempo corría. Cuando fui maduro el tiempo volaba. Ahora muy pronto me iré. El tiempo se acabó. Hoy es el día en que debes ir a Cristo, quien murió en la cruz por los pecadores, y su sangre tiene virtud para limpiarte de tus pecados. Él es precioso, es un precioso Salvador, y nos puede limpiar de cualquier pecado. Miren, si ya somos hijos de Dios, debemos entender que somos templo del Espíritu Santo y empezar a actuar en consecuencia. Saben, muchas veces no hacemos las cosas que tenemos que hacer porque no entendemos quiénes somos ni el momento en que vivimos. Yo te quiero leer otra lectura, ¿me permitís? Dice así, un oficial del ejército de los Estados Unidos, escúchame bien, es muy interesante, un oficial del ejército de los Estados Unidos hablaba del contraste entre alumnos de dos épocas diferentes de su magisterio en la Escuela de Entrenamiento de Artillería de Fort Sill, Oklahoma. Resumo así. Era un maestro del ejército de Estados Unidos, de artillería, y está hablando de la actitud de sus alumnos en dos épocas diferentes. ¿Está claro? En los del curso de 1958 a 1960, la actitud era tan relajada que los instructores confrontaban problemas para mantener a los hombres despiertos y atentos. Sin embargo, en la clase de 1965-1967, los alumnos, aunque escuchaban las mismas lecturas básicas, se mantenían alerta y tomaban copiosas notas. ¿La razón? Sabían que en menos de 6 semanas estarían enfrentando al enemigo en Vietnam. Creo que se entiende. Si vos y yo entendemos que somos templo del Espíritu Santo y la importancia que esto tiene y la severidad de la batalla contra el enemigo,
que Dios anote en nuestro corazón copiosas notas en esta mañana para buscar la santidad. Que vivamos acorde con esta verdad. Si estamos en ese pecado, confesémoslo, hagámoslo hoy, pidamos perdón. Pero sobre todo pidámosles al Señor, hermano querido. Yo vine a la cena del Señor esta mañana con este pensamiento desde que me levanté, porque sabía que iba a decir esto y el Señor estuvo trabajando en mi corazón. Que Dios abra mis ojos, que Dios abra tus ojos para ver a Cristo como precioso. Que Dios abra nuestros ojos para que nosotros lo veamos precioso, infinitamente deleitoso para nosotros. Mira, nunca, escúchame bien. Si escuchás esto que te voy a decir ahora, vale más que hayas escuchado todo el mensaje anterior. Pero si escuchaste todo el mensaje anterior y no escuchás esto, nunca vas a poder luchar eficazmente contra las tentaciones y ofertas de este mundo hasta que las compares con las glorias y excelencias de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Huye de la fornicación, pero huye hacia Cristo. Huye de la fornicación, pero huye hacia Cristo. Lo que Él te ofrece es infinitamente más precioso que cualquier otra cosa que este mundo te pueda ofrecer. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú, Señor, estés obrando en cada corazón, empezando, Señor, por el mío, para verte precioso. Es el único remedio, Señor, y el más eficaz, absolutamente seguro, para escapar de cualquier pecado y para hallar pleno deleite en esta vida que tú nos has dado, para que con nuestro cuerpo te glorifiquemos. Te amamos, gracias, Señor, por abrir nuestros ojos para verte precioso. En el nombre de Cristo, amén.